Dios está enviando señales de advertencia al mundo. En los tiempos actuales, muchas personas sienten una profunda inquietud por el estado del mundo. Los eventos globales, como conflictos, desastres naturales y crisis económicas, nos hacen cuestionar el futuro y buscar respuestas. En medio de esta incertidumbre, las palabras de Jesús en Mateo 24, 1:14 resuenan con una claridad inquietante, ofreciendo una perspectiva profética sobre los eventos que marcan el camino hacia su segunda venida. Este pasaje no solo sirve como una advertencia, sino también como una guía para entender los principios de dolores que Jesús predijo. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, podemos encontrar una fuente de esperanza y dirección en tiempos de... Mateo 24 verso 1 al 14 relata que Jesús salió del templo, y mientras sus discípulos le mostraban las construcciones, él dijo: ¿No veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Al sentarse en el monte de los Olivos, sus discípulos se acercaron a él en privado y le preguntaron: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. No se alarmen, porque es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin. Nación se levantará contra nación, reino contra reino. Habrá hambres, pestes y terremotos en varios lugares. Todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán para ser atormentados y os matarán. Seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizaron, se traicionarán y se odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Al reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús en Mateo 24, verso 1 al 14 y compararlas con el estado actual del mundo, se hace evidente que estamos presenciando el cumplimiento de sus palabras proféticas. Jesús describió las condiciones del mundo que marcarían el intervalo entre su ascensión y los días que preceden su segunda venida. Sus descripciones, aunque generales, resuenan profundamente con nuestra realidad actual, como si estuviéramos viendo el mundo a través de una lente espiritual revelada por Jesús. Al comparar los eventos actuales con sus palabras, queda claro que nos estamos acercando al cumplimiento de Mateo 24 versos 1 al 14. Guerras y rumores de guerras están constantemente en las noticias, con naciones levantándose contra naciones y reinos contra reinos. Informes globales muestran que muchas regiones enfrentan escasez de alimentos y desnutrición. Las actividades sísmicas se están volviendo más frecuentes, con temblores sacudiendo partes del mundo que antes se consideraban estables. Sin embargo, es crucial entender que ninguno de estos eventos aislados indica singularmente el regreso inminente de Cristo. En cambio, colectivamente pintan un cuadro más grande. Cuando Jesús se refirió a estos eventos como el principio de dolores, estaba proporcionando una ilustración vívida. La frase original puede compararse con el inicio de los dolores de parto. Comienzan leves, pero aumentan en frecuencia e intensidad a medida que se acerca el nacimiento. De manera similar, no debemos buscar un evento monumental que señale el regreso de Jesús. En cambio, la creciente frecuencia e intensidad de guerras, hambres, terremotos y otras tragedias sirven como indicaciones colectivas. Así como las contracciones apuntan a un nacimiento inminente, estos eventos significan que la creación está gimiendo, esperando ansiosamente la segunda venida de Cristo. Como hijos de Dios, necesitamos observar la frecuencia y la intensidad de estos eventos. Esta perspectiva es esencial para nuestra interpretación. Aunque es fácil mirar un evento significativo y declarar este es el signo, Jesús nos anima a tener una visión más amplia. Colectivamente, estos son signos que representan el principio de dolores, y como los primeros dolores de parto, nos preparan para lo que está por venir. Además, la importancia no está solo en reconocer estos signos, sino en la postura del corazón que fomentan. Si realmente creemos que estamos viviendo en el principio de dolores, esto debería infundir un sentido de urgencia en nuestros corazones. Urgencia para buscar al Señor mientras pueda ser encontrado,
urgencia para entender que nos estamos acercando cada vez más al libro del Apocalipsis, urgencia para difundir el Evangelio, profundizar nuestra relación con Jesús y ser embajadores de su paz en un mundo cada vez más tumultuoso. Necesitamos recordar continuamente que estamos literalmente viviendo en el principio de dolores. El principio de dolores ya no es una profecía, están aquí. Los días en que vivimos son el principio de dolores, los días en que vivimos son los últimos días, los días en que vivimos son proféticos, los días en que vivimos son un cruce de la eternidad, los días en que vivimos son el despliegue de la revelación, los días en que vivimos son el testimonio de la verdad predicha, los días en que vivimos son las últimas páginas de la historia terrenal. Cada titular, cada tragedia y todas las perturbaciones globales no deben llevarnos al miedo, sino a una fe más profunda. Es un llamado a entender los tiempos y reconocer la mano soberana de Dios guiando los eventos mundiales. No se sorprenda de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Jesús nos dijo que esto sucedería. Sí, los dolores son reales, el dolor, el sufrimiento y el caos son palpables, pero que sirvan como un recordatorio de que estos son solo el comienzo. Así como los dolores de parto culminan en la alegría de un nuevo nacimiento, estos dolores apuntan a la esperanza del regreso de Jesús y el establecimiento de su reino eterno. Es fácil mirar al mundo y creer que todo está fuera de control, pero quisiera recordarle, mi amigo, que servimos a un Dios vivo, un Dios soberano. Todo no está fuera de control. Él trabaja todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Dios está al mando. Jesús dejó claro que todas las cosas listadas en Mateo 24 formarán parte de los últimos días, de los tiempos difíciles. Constantemente estás escuchando rumores de guerras, constantemente escuchas sobre personas muriendo y no sabes qué hacer. Sientes que no estás seguro, sientes que no puedes soportar estos males en el mundo. Parece que el mundo y sus gobernantes se están volviendo cada vez más perversos. Jesús dijo que no debes desanimarte por esto. Él dijo que no debes preocuparte. No importa lo que suceda en este mundo, no importa lo que el gobierno haga en el país donde vives, no te desanimes, no vivas con miedo. Recuerda que Dios todavía está en su trono y mientras Dios esté en su trono, no tienes que tener miedo, no tienes que vivir con miedo. Dios te está observando. Todo lo que dices, todo lo que haces, Dios te está observando. Cada movimiento que haces, cada paso que das, Dios te está observando. No pasa un segundo en el que Dios no tenga sus ojos puestos en ti. Dios te está observando donde quiera que estés ahora y hagas lo que hagas. ¿Sabe esto? Dios te está observando. Normalmente, cuando digo esto las personas se ponen nerviosas, sienten miedo y aprensión, pero el problema es que aún ven a Dios no como un padre, sino como alguien con quien están en enemistad. Si has nacido de nuevo, el hecho de que Dios te esté observando no debería traer miedo a tu corazón, sino darte paz, una paz que supera todo entendimiento, una paz que no proviene de este mundo. Ya no estás en enemistad con Dios por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nadie jamás te ha amado como el Señor Jesús te ama. Él murió por ti, experimentó la muerte más profunda por ti, dio su vida por ti, y ahora, en este mismo segundo, Él es quien está sentado a la derecha del Padre e intercede por nosotros. Todo se trata del Señor Jesucristo y lo que hizo por ti, lo que hizo por su novia. Ahora, como sabemos, la Biblia nos dice que estamos viviendo en los últimos días. Verdaderamente estamos en la hora 11 y el minuto 59 de la civilización humana. Podemos ver que todo lo que Jesús nos dijo que sucedería en Mateo 24 está sucediendo ahora. Un ejemplo perfecto de que Dios todavía está al mando se ve en Daniel. Daniel 4 versos 24 al 27 dice: Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto que el Altísimo ha emitido contra el rey, mi señor. Serás expulsado de entre los hombres, y tu morada será con los animales del campo. Comerás hierba como los bueyes y serás mojado con el rocío del cielo. Pasarán 7 tiempos sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres y los da a quien Él quiere. Y en cuanto a lo que se ordenó dejar la cepa del árbol con sus raíces, tu reino te será seguro después que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Pon fin a tus pecados practicando la justicia y a tus iniquidades mostrando misericordia hacia los pobres, si se prolonga tu tranquilidad. Imagine que Nabucodonosor era un rey que frecuentemente se enorgullecía y se jactaba de su imperio.
Bajo su gobierno, el imperio babilónico fue uno de los reinos más poderosos del mundo, y Babilonia creció y se convirtió en una ciudad formidable. Nabucodonosor estaba en la cima del poder humano, todo y todos estaban debajo de él.